StreetTubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento una fabulosa idea reciclando, reutilizando latitas de atún. No se lo pierdan porque aunque sea solo una idea, es una idea muy bonita con la que puedes hacer un precioso regalo o venderla o para ti. Bien, en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una cartapesta fácil a nuestra latita de atún. Bueno, una vez que ya le hemos quitado el borde. Entonces, la cartapesta fácil, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces en qué consiste. Y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado, porque así no se despega. Y yo voy a utilizar pegamento puro, que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí. Y luego encima le vamos a colocar el plástico. Y después que colocamos el plástico, encima del plástico vamos a utilizar engrudo casero. Le ponemos engrudo casero, perdón, ponemos el pegamento. Después que ponemos el pegamento, ponemos el papel arrugado. Y después que ponemos el papel arrugado, utilizamos engrudo casero para ponerle a nuestra cestita. De esta manera, así como ustedes pueden observar, damos textura a esto. Y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también. Bien, en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una cartapesta fácil a nuestra latita de atún. Bueno, una vez que ya le hemos quitado el borde. Entonces, la cartapesta fácil, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces en qué consiste. Y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado, porque así no se despega. Y yo voy a utilizar pegamento puro, que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí. Y luego encima le vamos a colocar el plástico. Y después que colocamos el plástico, encima del plástico vamos a utilizar engrudo casero. Le ponemos engrudo casero, perdón, ponemos el pegamento. Después que ponemos el pegamento, ponemos el papel arrugado. Y después que ponemos el papel arrugado, utilizamos engrudo casero para ponerle a nuestra cestita. De esta manera, así como ustedes pueden observar, damos textura a esto. Y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también. Bien, ya que se le ha secado la cartapesta a esto, yo tengo aquí estas piezas que están hechas con este molde. Este que ustedes ven aquí, estas dos de aquí, y luego voy a coger esta de aquí, que es un angelito, y lo que yo voy a hacer es colocar estas piezas así en esta, pues en mi latita de atún. Están hechas también con porcelana fría, y bueno, yo las voy a pegar con pegamento, además que están fresquitas. Yo la voy a pegar con pegamento así, en esta forma, así como ustedes observan. La tapa vamos a cortar en un cartón un círculo con la boca de nuestra latita de atún, y luego además vamos a cortar una tirita de cartón de aproximadamente 1,5 centímetros, entre 1,5 centímetros y 2 centímetros, y lo que vamos a hacer es hacerle un tope a esto. Para hacer este tope, yo lo que voy a hacer es, bueno, pegar esta tirita de cartón que yo he cortado, la voy a pegar así en el cartón, en el círculo. Le voy a pegar así como ustedes observan, utilizando en este caso tiene que ser silicón caliente, y vamos a dejar un borde de aproximadamente 1 centímetro, dependiendo de si su lata de atún tenía filo o no. Las latitas de atún que tienen filo no necesitan que dejen un borde tan grande, pero estas como estas que ustedes ven aquí, que tienen estos que tú no le puedes aplastar, pues por ende tiene que ser un borde bastante, o sea, tiene que estar el borde bastante retirado de lo que es la tapa. O sea, esto de aquí tiene que estar bastante retirado de aquí, porque si no, a la hora de cerrar no vamos a cerrar bien. Entonces por eso lo hacemos así. Aparte de esto, que con la cartapesta la tapa tiende a crecer. Y una vez que ya la tenemos así, el siguiente paso que vamos a dar es darle una capa de cartapesta.
Si ustedes van a hacer un trabajo súper sencillo con o sea, con latitas de atún, pues simplemente, y no quieren dar cartapesta por el trabajo que significa, por lo que implica, lo que tienen que hacer es cortar un cartón de estos que son como cartón piedra, que no tienen esta parte de aquí que se ve, el cartón corrugado que tienen pues el cartón normal, que el cartón corrugado es lo que hace que se vea feo y todo eso. Bueno, pues nada, le damos una cartapesta, ya sea de cartapesta normal o cartapesta fácil. Bien, para la tapa yo estoy utilizando estas dos piezas, están hechas con el mismo molde pero con esta pieza de aquí las he puesto en el microondas, o sea, la he hecho esta vez con masa de papel en lugar de porcelana fría. Las he puesto en el microondas a modo de descongelación durante aproximadamente 10 segundos, perdón, tiene que ser pocos segundos para que no se vaya a poner muy dura. Y entonces cuando la saqué lo que hice fue doblarla para que se quede así doblada, porque es que si no luego no se dobla. Y me estoy auxiliando de masa de papel y también de pegamento para ponerle aquí en el centro y colocarle como un agarradero. Bien, ya que se ha secado la porcelana fría, ahora lo que yo voy a hacer es pintar todo esto con un color negro. Bien, ya que esto se ha secado, yo tengo aquí una pintura de Chalk Paint que es un verde turquesa. Entonces lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a todo esto, pero yo voy a tratar de tapar todo lo negro posible. Bien, y una vez que ya esto se ha secado, o sea que ya yo le he dado los pinceles secos de ese tono turquesa, lo que yo voy a hacer ahora es darle unos pincelitos secos de un tono bronce antiguo. Como ustedes observan, yo casi cubrí todo esto, es decir, que negro hay muy poquito. Y yo le voy a dar varias veces de este tono bronce antiguo para que quede bien, para que se note mucho. Bien, y ya que he dado los pinceles secos del bronce antiguo que yo quería, pues ahora tengo aquí un dorado y lo que yo voy a hacer es darle unos toques de dorado a esto. Are you listening? Damn. Bien, mis StreetTubers, como ustedes han visto, esta idea con lata de atún es muy fácil, muy bonita, económica de hacer con materiales que tenemos en casa. Así es que nada, yo te invito a hacer estos trabajos y a compartirme la foto en el grupo de Facebook conectando con mis StreetTubers. Te invito también a que me hagas el favor, es un favor que me haces, compartiendo el vídeo con al menos 5 personas. A que me comentes en la parte de abajo diciéndome de qué color la hubieses pintado tú, de qué color hubieses tú pintado este trabajo. Y también que me gustaría tu opinión diciéndome es horrible, es bonito, es feo, bonito, lo que sea. Y regalándome ese me gusta. Si no te gusta, regálame el me gusta. Y si te gusta también. Y si no te has suscrito, deberías hacerlo. Es en el botón de abajo donde dice suscribirse. Este rectángulo, mira, ese rectangulito que está allí, un rectángulo rojo, dice suscribirse. Y tienes que activar la campanita. O sea, tienes que darle la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo y seas el primero en verlo, ¿eh? Para que seas el primero, el exclusivo. Y me gustaría también, por último, que compartas el vídeo con al menos 5 personas en tus redes sociales, ya sea por el Instagram, por el Facebook o por el Twitter, por la red social que tú manejes. Y que me visites en el TikTok. Estoy allí haciendo el tonto. Resume un besito, un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.